La Revolución Industrial, un fenómeno que se desató en el corazón de Europa a finales del siglo XVIII, no solo marcó el comienzo de una nueva era, sino que transformó por completo la estructura de la sociedad humana. Desde las oscuras fábricas de Inglaterra hasta las calles bulliciosas de las grandes ciudades, el mundo industrializado dejó una huella profunda en las generaciones venideras. En este documental exploraremos cómo surgió este movimiento, sus implicaciones sociales, económicas y ambientales, y cómo sus efectos todavía resuenan en nuestra vida moderna. Capítulo 1. El inicio de la Revolución. A finales del siglo XVIII, Europa se encontraba en una etapa crucial de su desarrollo. La agricultura seguía siendo la columna vertebral de la economía, y las antiguas estructuras feudales gobernaban gran parte del territorio. Sin embargo, la creciente demanda de bienes manufacturados y la necesidad de fuentes de energía más eficientes impulsaron una serie de innovaciones tecnológicas que transformarían la industria para siempre. Una de las primeras revoluciones tecnológicas fue la invención de la máquina de vapor, desarrollada por James Watt en 1309. Este invento permitió el uso de energía más allá de los límites de la fuerza humana o animal y marcó el comienzo de la industrialización. Las fábricas comenzaron a utilizar maquinaria impulsada por vapor para producir bienes de manera mucho más eficiente que los métodos tradicionales de producción artesanal. Esta innovación impulsó la creación de nuevas fábricas, primero en Gran Bretaña y luego en el resto del mundo, que comenzaron a cambiar la forma en que los productos eran fabricados y distribuidos. A medida que las máquinas tomaban el control de la producción, las sociedades agrarias fueron desplazadas por nuevas economías industriales. El campo comenzó a ceder terreno a la urbanización, y las ciudades se expandieron rápidamente en busca de mano de obra para las fábricas. Las innovaciones no solo fueron tecnológicas, sino también sociales. El mercado laboral comenzó a transformarse y las estructuras tradicionales de trabajo se vieron desbordadas por la nueva demanda de trabajadores industriales. Capítulo 2. La transformación de las ciudades. El surgimiento de las fábricas dio lugar a un éxodo masivo del campo a la ciudad. El siglo XIX fue testigo de una urbanización sin precedentes, ya que millones de personas se trasladaron a las zonas industriales en busca de empleo. Las grandes ciudades como Manchester, Liverpool y Londres vieron crecer su población de manera exponencial. Las fábricas se erigían a gran velocidad y las viviendas para los trabajadores se construían rápidamente, pero sin mucha planificación. La vida en estas nuevas urbes industriales estaba lejos de ser idílica. Las condiciones de trabajo en las fábricas eran duras y peligrosas. Los trabajadores, incluidos niños y mujeres, pasaban largas jornadas de trabajo en condiciones insalubres, expuestos a maquinaria peligrosa y a la falta de derechos laborales. Las jornadas de 12 a 16 horas eran comunes y las ciudades se vieron llenas de pobreza, hacinamiento y enfermedades. Las calles de estas ciudades industriales estaban contaminadas por el humo de las fábricas y los rieles del ferrocarril, una nueva invención que comenzaba a conectar el país con el resto del mundo. La revolución industrial trajo consigo una nueva clase social, la clase obrera, que vivía en condiciones precarias, pero también tenía un papel esencial en la producción. El contraste entre las clases sociales era evidente, con la aristocracia y la nueva clase media industrial disfrutando de lujos que la clase obrera no podía ni imaginar. Capítulo 3. Innovaciones tecnológicas. La revolución industrial no fue solo una transformación social, sino también tecnológica. La invención de la máquina de vapor permitió la creación de fábricas que no dependían de fuentes de energía naturales como el agua o el viento. La producción se volvió más rápida y eficiente, lo que permitió la expansión de industrias como la textil, la metalurgia y la minería. Uno de los avances más importantes fue la construcción del ferrocarril, que revolucionó el transporte de bienes y personas. El primer tren de vapor, operado por George Stephenson en 1825, conectó ciudades enteras y facilitó el comercio a una escala nunca vista antes. Este avance no solo aceleró la industrialización, sino que también contribuyó a la expansión del capitalismo global, facilitando el comercio internacional. Otra innovación significativa fue la mecanización de la industria textil. La invención de la hiladora mecánica y el telar mecánico permitió que los productos textiles se fabricaran a una velocidad mucho mayor, lo que redujo los costos de producción y aumentó la oferta de ropa. Estas innovaciones tecnológicas tuvieron un impacto directo en la vida diaria de las personas,
desde la ropa que usaban hasta la forma en que se transportaban de un lugar a otro. Capítulo 4. El lado oscuro de la revolución. Sin embargo, la revolución industrial no fue un proceso sin consecuencias. Mientras que las fábricas traían progreso, también traían explotación. Las condiciones de trabajo en las fábricas eran infames. Los trabajadores, incluidos niños tan pequeños como de 5 años, eran forzados a trabajar en condiciones extremas a cambio de salarios miserables. La explotación infantil fue una de las peores facetas de la industrialización, y las condiciones de salud en las fábricas eran deplorables. Las ciudades industriales no solo estaban plagadas de pobreza, sino también de enfermedades. La falta de saneamiento y las condiciones de hacinamiento contribuyeron a la propagación de epidemias como el cólera y la fiebre tifoidea. Los pobres sufrían mientras que los ricos, que se beneficiaban del trabajo barato, vivían en lujosos barrios apartados del caos urbano. Además, el impacto ambiental de la revolución industrial fue devastador. La quema de carbón para alimentar las fábricas y los trenes provocó una contaminación sin precedentes, y las grandes fábricas producían una gran cantidad de desechos. Las ciudades se cubrieron de humo negro y los ríos se contaminaban con productos químicos tóxicos de la industria textil y de la minería. El precio del progreso era alto, y las generaciones futuras tendrían que lidiar con las consecuencias. Capítulo 5. Repercusiones a largo plazo. A pesar de los aspectos negativos, la revolución industrial dejó un legado duradero. En primer lugar, facilitó la consolidación del capitalismo y de las grandes potencias industriales. Los avances en la producción permitieron que las economías crecieran a un ritmo acelerado, creando una nueva clase media y transformando la estructura social. La industrialización también tuvo un impacto importante en la educación y el bienestar social. A medida que las fábricas proliferaban, los sindicatos comenzaron a luchar por los derechos laborales y las reformas comenzaron a implementarse para mejorar las condiciones de trabajo. A lo largo del tiempo, estas reformas mejoraron las condiciones de los trabajadores y sentaron las bases del estado del bienestar que conocemos hoy. Además, la revolución industrial sentó las bases para la globalización, ya que el intercambio de bienes y servicios entre países se aceleró. Las tecnologías creadas durante este periodo aún siguen influenciando la forma en que producimos, consumimos y nos conectamos en la actualidad. Conclusión: la revolución industrial fue, sin lugar a dudas, uno de los periodos más cruciales en la historia de la humanidad. Sus efectos fueron profundos, y aunque las condiciones en las que comenzó el proceso industrial fueron extremadamente duras, los avances tecnológicos, sociales y económicos que trajeron consigo sentaron las bases del mundo moderno. Hoy, cuando observamos la era digital y la creciente automatización, no podemos evitar ver paralelismos con el pasado. La revolución industrial, en su forma más cruda, nos recordó el precio del progreso, pero también nos mostró las infinitas posibilidades que surgen cuando la humanidad se atreve a transformar su mundo. ¿Qué nos deparará la próxima revolución tecnológica? Solo el tiempo lo dirá.